Y además también, bueno, pues tengo curiosidad un poco también de saber sobre ti, como sobre, porque tú eres argentina, si es, si No, mal, no, ¿no? no, a raíz de esto hice, dije, "Ay, pues es que yo ni siquiera sé qué tengo en internet. Y me busqué y una de las cosas dice que soy argentina, no, Ah, soy no eres, mexicana. perfecto, Soy perfecto. mexicana, vivo ahora en Morelia, en Michoacán, pero Y soy me de la dije, Ciudad de México. ¿cuánto tiempo está Morelia de Ciudad de México como Como 4 horas, más o menos. manejando? Ah, Sí, bueno. Hola, Cecilia, hola a toda la gente que nos está viendo. Bienvenidos a otro episodio de Viajes y Libros. Cecilia, gracias por estar acá. Un saludote. gracias, Sergio. Un gusto estar aquí. Bueno, pues este encuentro con Cecilia, bueno, les presento a Cecilia. Cecilia es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas, es maestra en Letras Españolas y doctora en Letras, y uno de sus campos de investigación, o el campo de investigación de Cecilia, y por el que a mí me pareció tan chévere conversar con ella, es el de literaturas populares y brujería no hispánica. Yo le contaba a Cecilia en un correo electrónico, en el primer correo electrónico que le envié, así como buscando ver si ella quería conversar conmigo, que para una novela que estoy escribiendo, recordé un episodio de mi vida de una persona que me había regalado unos muñecos y eso me pareció como un poco sospechoso porque eran unos muñecos que estaban copiados de mí y de una pareja que tuve en ese momento. Y entonces buscando información como sobre este asunto de los muñecos y la brujería y la magia y la hechicería, pues me encontré con varios documentos de Cecilia y entonces le dije, ay, conversemos sobre literatura y brujería porque ese tema me parecía apasionante y pues Cecilia, primero, muchísimas gracias por responder mis correos electrónicos y bienvenida. Gracias, gracias a ti. Entonces, yo voy a disparar un poquito como esta conversación sobre brujería con una pregunta que estaba haciéndome desde que empecé a leer algunos de tus documentos, de los artículos, porque Cecilia además ha publicado como un montón de artículos sobre literatura popular y hechicería y brujería. Es en esa diferencia de las definiciones, como cuál sería o cuál es para ti la diferencia entre, por ejemplo, brujería y hechicería y todos estos términos como que uno encuentra tan amplios en tu trabajo. Pues sí, es una pregunta básica, sobre todo porque teóricamente son cosas completamente distintas. Y se ha definido de muchas maneras. Hay gente que dice, o sea, autores, sobre todo de monólogos de principios del Renacimiento, que dicen cosas como, bueno, la brujería tiene pacto con el demonio y la hechicería no, etcétera. Es decir, tratan de separar estas dos cosas como delitos, sobre todo, que yo lo investigo a través de la Inquisición, sobre todo porque implican delitos distintos. Podríamos, pero la definición de verdad y sobre todo la definición que usa la gente, que es real, es que la hechicería, que puede ser con pacto con el demonio o no, pero normalmente sí tienen pacto con el demonio, pero es un pacto distinto. La hechicera utiliza instrumentos para lograr sus fines, se recurre a la magia. Entonces, digamos que la hechicería es un oficio y normalmente hace magia para su modo de vida, hace amarres, el prototipo, digamos, que de la hechicera hispánica es la Celestina. Que sí, digo, hay un episodio donde la Celestina invoca a Plutón y todo, pero en realidad es para que el demonio le ayude a hacer sus cosas. La brujería es una cosa completamente distinta. La brujería es un grupo de mujeres, además, la hechicera trabaja sola, es Ujú. un oficio, trabaja por su cuenta, normalmente es urbana, etcétera. Mientras que la bruja, la concepción de la bruja, que los que la fijaron fueron estos dominicos, Prenger y Kramer, en el famosísimo libro del martillo de las brujas, en Malius Maleficarum, la bruja es una sirviente del demonio, una adoradora del demonio. Entonces, si la brujería si la hechicería es un oficio, la brujería es una religión. Por eso, para la Oh. Inquisición es completamente distinto. O sea, una señora, la hechicera, es charlatana, hereje, pero pues sobre todo eso. Pero la bruja es una herejía. La bruja tiene que renunciar a Dios para adorar al demonio. Entonces, todo el constructo de aquelarres, de transformación en animales, todo eso está, el vuelo nocturno, está asociado a la brujería y no a la hechicería. La hechicera ni vuela, ni asiste al aquelarre, ni nada de esas cosas. En ese sentido, sí son cosas completamente distintas. Sobre todo eso, yo creo que la definición básica es que la hechicería es un oficio y la brujería Es una un- religión. O sea, la hechicera y la hechicería
el oficio, o sea, por ejemplo, porque tú en uno de los documentos tienes estos ejemplos de personas y mujeres que ofrecen servicios, digamos, para, como dices tú, de Celestina, de amor, para recibir cosas, y entonces la brujería sí sería la religión, renunciar a Exacto. Dios. A mí hay una cosa que me pareció muy entretenida de algunos documentos que leí, que no me imaginaba de los tuyos, y es que el demonio llega y les dice a estas mujeres que él tienen que venderle el alma, pero ellas lo negocian con él. Me pareció muy entretenido el asunto de que ellas negocian por años. Hay unos que dicen que le venden el alma al diablo por 4 años, otras por 5 años. Yo pensaba que eso era para siempre, que no le tenía que vender el diablo para hacer brujería o hechicería, no estoy muy seguro, pero me llamó mucho la atención eso como una parte que estas personas en México le venden el alma al diablo, pero por poquito tiempo, es un contrato como corto. Bueno, eso a mí también me encantó, me pareció divertidísimo. Hay una que incluso tiene la desfachatez de darle el alma por 15 días. Digo, Oh. ya es el colmo. Pero además, no, o sea, oficialmente en los manuales, de nuevo, es que eso es lo que a mí me parece tan interesante del trabajar con la Inquisición, que además es la única vía que tenemos, digamos, para acercarnos a la cultura popular de tiempos pasados. Ajá. Porque claro, pues digo, la gente no son los que publican los libros, no son los que hacen los manuales de demonología. La gente, para saber qué es lo que decían, qué es lo que pensaban, tenemos que acercarnos por otras vías. Y como normalmente es una cultura oral, casi la única forma, diría yo, de acercarnos es a través de la Inquisición, porque la Inquisición tenía un procedimiento que permitía registrar por escrito lo que decía la gente del pueblo, no, ya no reinterpretado por un autor que tiene sus propias intenciones. Como ellos, esto no estaba pensado para que una investigadora del siglo XXI estuviera curioseando esos papeles. No tienen esa intención de mostrar o enaltecer algo, los papeles de la Inquisición. Por Ujú. eso acercarnos por ahí es muy interesante. Decía, los demonólogos sí dicen, no, no, o sea, el demonio tiene que conseguir la mayor cantidad de almas posible. Cuando llegue el día del juicio final, van a hacer cuentas Dios y él, y el que tenga más almas gana. Entonces el demonio quiere conseguir pues, todas las almas que pueda cuando se muera. Por lo tanto, el alma siempre es para siempre. Y el demonio, incluso en ese caso, que es uno de 80 mujeres acusadas de brujería en Monclova, Coahuila, en 1748, pero las mujeres cuando les preguntan, oye, pero tú hiciste pacto con el demonio, pues sí, llegó el demonio y me dijo, no, pues dame tu alma para siempre. Yo le dije que nomás por 4 años. Y bueno, ya me dijo que firmara, pero le dije que no sabía firmar. Y ya el pobre demonio es el que tiene que sacar la cédula, hacer la firma y todo para poner eso. Hay una incluso muy divertida que dice, no, pero además se equivocó porque en vez de ponerme Juana, me puso María y yo no soy María. Entonces, como que para la gente esto es que en los manuales es una cosa muy tenebrosa y muy sobrenatural, para ellas el demonio es una cosa mucho más cercana. Y el demonio es ese también. Eso es una cosa que noté que me gustó mucho. El demonio es el que hace lo que no hacen sus esposos. Las Exacto. escuchan, las apoyan. Y además él les dice, cuando usted me necesite, usted nomás me llama y él llega y se sienta y las escucha. Exacto, a él me daba una ternura ese demonio, porque Bueno, ella, una pregunta. Tú trabajas, toda esta investigación o gran parte de las investigaciones que han hecho surgen del Archivo Nacional General. ¿Cómo llegaste tú a a investigar eso? bueno, el origen fue que cuando estaba estudiando la maestría, que estaba estudiando ya cosas de literatura popular, sobre todo lírica popular de los siglos, bueno, de 16 a 18, sobre todo canciones, pero una forma de recopilar también canciones populares es a través de la Inquisición. Y cuando fui al Archivo General de la Nación y estaba buscando, pues sobre todo canciones y poemas, pero encontré, estaba en un grupo dirigido por la doctora Mariana Macera, que está acá también en Morelia, pues bueno, me encontré estos relatos de brujería y como también estábamos tratando de entresacar relatos populares como cuentos que pudieran estar insertos en estos testimonios, que se supone que son absolutamente verídicos, pero que evidentemente no, están recurriendo a todo lo que se sabe de la brujería. Entonces empecé a recopilarlo y ahí me encontré ese caso de Monclova, que me pareció interesantísimo porque tiene todos los tópicos de brujería y hechicería juntos. Y entonces ya me seguí por ahí buscando en el Archivo General de la Nación, pero hace 8 años me fui a vivir a Morelia y acá en Morelia sí encontré que hay
una rama de Inquisición en el archivo Casa de Morelos, un archivo de Inquisición prácticamente no explorado. Sí hay trabajo sobre él, pero no está totalmente trabajado. Interesantísimo. Entonces, pues desde entonces trabajo más bien con este archivo, el archivo de la Casa de Morelos en Morelia, Michoacán. Una pregunta, este archivo cuando tú lo abres es un archivo, tú lo describes, bueno, es un archivo en papel, es algo que tú puedes ir y tocar, que vas a leer. ¿Cómo es esa relación tuya con el archivo, con la labor de trabajar estos documentos que además son antiguísimos? Bueno, eso es también una cosa, porque el Archivo General de la Nación, digo, antes era más fácil, uno llegaba, pedía el expediente y le daban el volumen donde están todos los expedientes escritos y se pueden analizar. Cada vez es más difícil, tiene sus ventajas y sus desventajas, casi todo está digitalizado y se ve a través de fotografías. Pero la sensación de tener el papel en las manos es distinto. Y en el archivo de Morelia, pues todavía nos dan el expediente tal y como está. Y ahí es donde está una de las cosas más espectaculares que puede haber, que es que los comisarios, cuando tenían una denuncia de este tipo, trataban de recopilar las pruebas. Y entonces, en un expediente que hay ahí en el archivo de Morelos, está cosida el expediente uno de los muñequitos que usaba la acusada, físicamente. Wow. También era muy común, lo que pasa es que en el Archivo General de la Nación los separaron, ¿no? Están los objetos ligados a los expedientes, están en otro lugar donde no se pueden ver en fotografía, pero no se pueden ver. Aquí sí, como es un archivo pues de provincia y más chiquito y todo, el muñequito está cosido al expediente para mostrarlo como prueba y el expediente dice, bueno, me trajo muchos muñecos, dice el comisario, pero pues aquí va uno con todo y espinas. Las espinas se perdieron en el tiempo, pero el muñequito ahí está y es espectacular. Bueno, ahorita estábamos conversando y tú me decías que podíamos hablar del tema de los muñecos, entonces conversemos un poquito de eso. Bueno, los muñecos es que además es una magia típica, sobre todo de hechiceras, ¿no? Se usa principalmente para fines amorosos, pero no necesariamente, o sea, para el clásico amarre, es decir, para juntar una pareja, para obligar a un hombre o a una mujer a juntarse con otra persona a través de lo que James Fraser, esto es muy anterior a él y siempre se ha conocido esta categoría, pero él fue el que la puso como categoría de la magia, en el que parte de esa, de la idea de que lo semejante produce lo semejante. Entonces, el uso de muñecos ya estaba en los antiguos papiros mágicos que se encontraron en Egipto, ya aparece. O sea, no son muñecos vudú exactamente, es decir, no solamente vienen de una tradición africana, sino desde siempre, porque este concepto mágico está en todas las culturas. Entonces, el usar una cosa que se parezca para lograr los fines, como actuando a distancia por imitación, como si fuera una ley universal, pues eso aparece en todos lados. Y en los archivos yo me he encontrado muchísimos casos. El de la muñequita, este que mencionaba, es realmente es todo un caso. Creo, según yo ya publiqué un artículo sobre este caso en particular, porque lo que más me llama la atención es que esta hechicera, era una mulata que se llamaba María Guadalupe, era una verdadera especialista. Digo, aunque aparecen constantemente, cada vez que hay una acusación, dice, bueno, y en su caso se le encontraron unos muñecos clavados de espinas o un muñeco que estaba boca abajo, o aparece constantemente en los expedientes. El de esta mujer es un caso extraordinario porque por la cantidad de muñecos que hacía, pero no solo eso, no solamente había maleficiado a vivía en una hacienda en el estado de Guanajuato, que en esa época era parte del obispado de Michoacán, por lo tanto, por eso está en este archivo que yo estudio, pero había matado ya como, no sé, 30 personas a partir de estos muñecos, es decir, no solamente es para magia amorosa, también lo de clavar las espinas provoca enfermedades, pero ella tiene un concepto de esta magia simpatética, como la llama Fraser, mucho más complejo. La mujer está, o sea, además de, pues eso, el muñeco que se parece a no sé quién y le pone espinas y el hombre muere. No solo eso, sino que en algún momento incluso dice que a una mujer le pone una espina en la espalda y entonces cuando camina como si tuviera la falda levantada. Es decir, no solamente son cosas ya para morirse, sentir dolor ahí, sino
una cosa que se puede ver en el aspecto físico. Y es todavía más simbólico porque a uno de los que es el primero que va y le hace la denuncia contra ella, es el mayordomo de la hacienda, que está buscando un tesoro que según eso ella sabe y que tiene protegido con otro muñeco. Pero cuando está buscando el tesoro, hace un muñeco del mayordomo y le pone pellejos de serpiente en un bolsillo que hace del muñeco y dice, porque eso es lo único que va a conseguir del tesoro. Es decir, una cosa de un simbolismo mucho mayor y luego le pone en el cuello al muñeco un hilito de oro para significar que su hija va a dominarlo a este señor a través de su ambición. Entonces, el relacionar el hilo dorado con la ambición, con no sé qué, tiene mucho más que ver que solo lastimar a partir de ponerle agujas a un muñequito. Por eso ese caso es espectacular. Claro, no es solamente, no logra un objetivo específico, sino es mucho más amplio, ¿no? Además, tú tienes una lista, uno de los artículos que trae una lista como de todos estos muñecos, que todos tienen como un final diferente, una persona diferente, y eso, pues, me parece que es muy poético. Hay una cosa que me gustó, que me pareció interesante, la que quería preguntarte, y es, pues, que los muñecos no van solos, los muñecos generalmente van con una nota, van con un conjuro. Entonces, y el conjuro es como una especie de instrucciones que van alrededor de lo que va a ser el muñeco. Entonces quería un poquito preguntarte sobre esa relación de la magia y el lenguaje, la forma en que esa magia se nombra, esas instrucciones, para que, no sé, para que el muñeco haga algo o para que la persona le suceda algo. Sí, ahí hay como, bueno, normalmente estos menciones a los muñecos en los expedientes no están acompañados de este conjuro escrito, porque se trata casi, digamos, 80% de gente que no lee y escribe. Ok. Y los conjuros son orales. Pero hay un conjuro, un muñequito atravesado de espinas con una plaquita hecha de plomo en los papiros mágicos que se encontraron en Egipto. Pero además, estos son los que venden ahora. O sea, actualmente en los mercados uno puede comprar unos fetiches, o sea, vienen los dos muñequitos, hombre y mujer, y atrás vienen las instrucciones. Y en las instrucciones dice primero que se deben amarrar con un hilo, pero además dice que se debe pronunciar un conjuro y ese conjuro va por escrito. Es decir, ya está dirigido, ahí hay una mezcla entre esta práctica que es la de utilizar muñecos para provocar efectos a distancia con la magia culta, la magia que se basa en la palabra escrita como objeto. Es decir, eso tiene una tradición antiquísima, pero además ahorita también. O sea, no solamente se compraban, y ya pasaba en la época novohispana, como oraciones escritas. Aunque la gente no supiera leer, no importaba. Lo que importa es traer en el cuerpo la oración. Una oración muy famosa, que es la del Santo Sepulcro, dice en las instrucciones que el que la traiga puesta no va a morir sin confesión. Y de hecho empiezan a contar en la cédula donde vienen las instrucciones de esta famosísima oración, la del Santo Sepulcro. Dice que un hombre en Cataluña, que entonces lo decapitaron y no sé qué, y no se murió hasta que pudo venir el cura, le dio la absolución y le quitaron la oración y entonces se murió. Entonces, la oración mágica como objeto que uno puede traer es también de una enorme tradición. Y aquí se juntan estas dos, es decir, es el muñeco y el conjuro escrito que apoya la eficacia del hechizo, pero también está acompañado en la mayor parte de las ocasiones de los expedientes que yo he revisado, más bien de conjuros orales y con frecuencia no aparecen porque la gente los olvida. O los va cambiando y eso también es muy interesante porque se van mezclando conjuros que es un rasgo típico de la literatura popular. Hay una pregunta que se me ocurre ahorita pensando en lo que dices, que esta hechicería y estas prácticas son comunes ahora. Y estaba leyendo también algunos otros artículos que tú hiciste también una investigación sobre prácticas del siglo XXI, pongamos. Uh -huh. ¿Hay algún momento en que estas prácticas dejan de ser delito? Porque al principio tú decías que estas prácticas eran consideradas como delito, pero ahora uno las ve en la calle, en los mercados. En qué momento esto, o sea, la iglesia lo consideraba como delito, deja de ser delito o hay alguna transformación?
o digamos que siempre has gozado como del mismo privilegio, de la misma creencia de la gente? Para la Inquisición era delito. Delito en el sentido que era superstición. Y la superstición estaba condenada, no como herejía, pero sí como una práctica no ortodoxa de la religión. Entonces, estas oraciones estaban prohibidas, sobre todo por muchas cosas. Ahora, los conjuros, hay algunos conjuros que tienen, digamos que parecen completamente religiosos, se invoca a Jesucristo, a la Virgen María, a Dios, pero los invocan, digamos que para ganar el juego. Entonces, aunque los personajes que se utilizan en el conjuro son canónicos, el objetivo no. Y si el objetivo es, pues, lastimar, amarrar a un hombre, ¿no? Decir, no, invoco a la Virgen María para que me traiga ese hombre humillado a mis pies y no sé qué. Entonces ahí hay una contradicción y eso estaba condenado por la Inquisición. O al revés, que lo que piden son cosas muy nobles, así la paz del mundo y que todo el mundo esté bien, pero al que invoca es a Lucifer, y entonces tampoco está bien. Ahora, eso estaba considerado delito para la Inquisición. En el momento en que desaparece la Inquisición, pues digo, oficialmente nadie va a ir por un policía para que vaya para condenar una oración. De hecho, estas oraciones mágicas y blasfemas, podríamos calificarlas, se venden en las iglesias. En las tienditas de las iglesias, ahí se pueden encontrar. Más bien ya no significan lo mismo, pero la gente las sigue usando muchísimo y yo diría cada vez más, porque cuando hay épocas, o sea, no es gratuito que la cacería de brujas se haya dado justo terminando la Edad Media, cuando empezaba el Renacimiento, es decir, en épocas de crisis existencial, de ese tipo de cosas, pues eso, a finales de milenio, todas estas cosas que pueden provocar como ansiedad generalizada, pues son épocas donde hay brotes de magia, esoterismo, brujería, etcétera, pues como una forma de tratar de controlar hasta donde se pueda la realidad. Entonces, ahorita que tenemos, bueno, con la pandemia Pandemia. empezaron a aparecer, yo no he podido recopilar oraciones nuevas sobre esta pandemia que todavía estamos pasando, pero seguro que van a aparecer. Y pues eso, es cuando, a finales del milenio, cuando iba a empezar el siglo XXI, pues empezó a haber muchísimas tiendas esotéricas, tiendas donde compraban estas cosas, ¿no? Bueno, se me ocurre una pregunta así, de pronto desde tu experiencia, ¿funciona? Yo creo que no. Hay Pues algo bueno, que, depende de qué quiere decir que funciona. Es decir, si tranquiliza a la gente, pues funciona. porque en Sí. los registros que tú tienes de la Inquisición, pues la iglesia decía que efectivamente no funcionaban y que eran charlatanería y que por eso no parece, entiendo, que no había una persecución más amplia, más grande, Sí, porque no funcionaba. sí, la mayor parte, sobre todo yo estudio siglo XVIII y ahí ya las cosas han cambiado, ¿no? Ya es el último siglo de la Inquisición. Bueno, y sí aclarar que me enfoco en Inquisición española, es decir, Inquisición como tal, pues digamos que todavía sigue existiendo en Roma esto, congregación para no me acuerdo bien el nombre, pero sigue existiendo un organismo de la iglesia que decide qué es correcto y qué no lo es. Ujú. Pero yo me enfoco en la Inquisición española, particularmente la novohispana, que tiene características muy particulares, ¿no? O sea, primero, al revés de otras inquisiciones, está muy ligada a la corona. Y por otro lado, cuando ya llega esta Inquisición española a la Nueva España es un territorio enorme. Entonces, eso permite que pues haya mucha corrupción en muchos sentidos, no solamente que los inquisidores, pues sabemos que preferían perseguir a un judío que tuviera mucho dinero que a una bruja que no tenía dónde caerse muerta, pero no solo eso, sino que además empiezan a actuar con comisarios que están muy, muy lejos de la capital. Y entonces los inquisidores que están nombrados desde la Suprema en España, que puede ser gente muy, muy culta, pero en realidad los que reciben las denuncias, los que empiezan las actuaciones, pues son comisarios que están perdidos allá en pueblos muy, muy lejos. Y entonces eso es lo que da origen a que se pueda seguir un proceso bastante largo, que seguramente en la Ciudad de México lo hubieran
frenado desde el principio, pero los que tenemos en provincia, pues a fin de cuentas el comisario pues es el cura del pueblo, es parte de la comunidad y comparte las mismas creencias que los denunciantes y los acusados, pues es parte de la misma comunidad, mientras que los inquisidores están en otro nivel. Bueno, si yo quiero o si la gente quiere saber, no sé, sobre brujería o hechicería, no saber, sino digamos, si a alguien que le interesa leer, ¿qué crees tú que es fundamental que uno lea de este tema de la hechicería? Aparte de tu trabajo, que es bastante amplio. Claro que también puedes ser, porque también vi que tenías un capítulo en un libro. Si ese libro hay que leerlo, pues lo leemos. Para brujería hispánica, un libro fundamental es Las brujas y su mundo de Julio Caro Baroja. Está publicado por Alianza. De hecho, salió una edición tiene muchas ediciones, pero ese es un libro fundamental. La investigación que hace Caro Baroja sobre la brujería es realmente espectacular y hasta ahora no ha sido superado, sobre todo porque es además muy general, o sea, sobre brujería hispánica, pero habla mucho sobre magia, habla sobre magia morisca, sobre magia clásica, sobre estos orígenes, digamos, del concepto de brujería, que pueden ser personajes como Hécate, Diana, las lamias, etcétera. Es decir, todas estas figuras mitológicas de la mitología grecolatina que se fueron como embalsamando hasta formar el estereotipo de la brujería, que es el que funcionó para la cacería de brujas del Renacimiento. Entonces, yo empezaría siempre por ese libro al que recurro todo el tiempo. Ahora, por ejemplo, para saber sobre Inquisición y algo de brujería, lo que pasa es que para entender la brujería novohispana, hay que acercarse, como decía hace rato, a la Inquisición. La doctora Solange Alberro tiene un libro que se llama Inquisición de Sociedad. Lo malo es que llega hasta 1700, o sea, no es el siglo que, ya no se ocupa del siglo XVIII. Estamos esperando a ver quién hace un trabajo así de exhaustivo y así de profundo y bien analizado sobre el siglo XVIII, pero ese es un libro importantísimo para entender la Inquisición en la Nueva España y por lo tanto, y hay un capítulo muy importante dirigido a la brujería, ¿no? También sobre brujería en Aragón, que es muy interesante, está un libro que se llama Ponzoña en los ojos, de María Taussiet, que también recomiendo ampliamente, muy ameno, muy importante. Y bueno, El mal los maleficaron. Este libro que es así, es que es increíble. Hay miles y miles y miles de ediciones. Ya fue un bestseller desde que salió. Pero digamos que ese es el que define a la bruja. Y es además el que se usó para la cacería de brujas. Entonces, sus definiciones, los relatos que aparecen ahí son muy impresionantes. Es feo decirlo, pero es un libro muy divertido. Lástima que haya servido para esto, ¿no? O sea, en su momento lo que hizo fue que mucha gente enloqueciera y empezara a matar brujas indiscriminadamente, pero si uno lo lee desde ahorita, la verdad es que parece un libro de chiste, dice cada tontería que es impresionante. Realmente lo recomiendo si quieren saber cómo pensaba la gente en finales del siglo XV sobre quién era la bruja, pues el mal es maleficar, el martillo de las brujas. Bueno, se me ocurre una pregunta, tal vez también un poquito como básicamente, entonces, ¿qué es una bruja? ¿Qué hace una bruja? Bueno, la bruja, y partiendo un poco del mal, les maleficaron, o sea, ellos además llegan al descaro de decir, a ver, la bruja es una mujer, de entrada, tiene que ser una mujer, Sí, ¿no? Y argumentan que la razón por la que es mujer, bueno, dan varios argumentos, porque son más débiles, y entonces el demonio se les acerca más, porque son muy chismosas y entonces lo que sabe una se lo dice a la otra, porque son vengativas, porque son de naturaleza ardiente, sí, son la concupiscencia es una de sus características. Ojo que lo están diciendo una oscura, que saben de las mujeres absolutamente nada. nada. Pero, o sea, claramente ese miedo. Pero además dicen, a ver, claramente la mujer es un ser desviado. O sea, viene de una costilla, que es un hueso curvo. ¿Cómo querían que fueran las mujeres? Pues ya, o sea, de concepción las mujeres están retorcidas. Pero no, además usa una falsa etimología y dice que fémina viene de fe menos. Es decir, que por eso son brujas.
Incluso ya después Castañeda lo retoma y dice, no, es cierto, o sea, la mayor parte de las brujas son mujeres. No es que no haya hombres que se dediquen a estas cosas, pero los hombres, a diferencia de las mujeres que ya vimos que lo hacen por chismosas, por vengativas, por libidinosas, etcétera, los hombres cuando se acercan a la magia lo hacen en pos del conocimiento, es decir, no se les llama brujas, sino nigromantes. Y entonces digamos que tratan de poner que la bruja es pues una mujer popular, etcétera, mientras que el mago tiene un nivel de conocimientos mayor y cuando recurre tanto al demonio como a la magia, lo hace por la ciencia, es decir, con un objetivo más noble que el que hace, que el que tiene la bruja. Eso de ahí parte, los del mal los maleficaron y después ya se ponen a describir todas las barbaridades que hacen. Y entonces ya se forma como este estereotipo, la bruja es una mujer que adoradora del demonio, que va a la aquelarre, que la maldad es por sí misma, no con un objetivo como la hechicera, no es para lograr algo, sino maldad por maldad. Mata niños, a veces se dice que la grasa de los niños sirve para hacer el ungüento con el que luego va a volar, pero también se los come. El vuelo nocturno para ir a la aquelarre y para ir a hacer sus maldades. Es decir, la bruja es nada más maldad pura sin ningún objetivo práctico, al revés del hechicero. Y entonces el hombre es el científico y la mujer entonces es la bruja sin... ¿Y hay alguna diferencia o alguna similitud de las brujas de ese momento con las brujas de ahora? ¿Tenemos brujas ahora? ¿Has conocido investigaciones o literatura sobre brujas en este momento? Pues bueno, es que después, a finales del 18, principios del 19, en Inglaterra empezó toda una, digamos, una corriente, un poco basado en los trabajos de Margaret Murray, que tiene un libro que se llama El Dios de los Brujos, sobre una brujería que no está asociada al demonio, sino al dios común, en el que adora a la tierra, a la madre tierra y al dios cornudo. Y entonces es una magia como muy naturalista, una magia buena, eso sería inconcebible para los autores del mal y el malecano. Es una brujería buena, es una organización que está por todo el mundo, se llama Wicca, tienen sus aquelarres, digamos, en hoteles de 5 estrellas, y es otra cosa. Aparecen en la tele, o sea, es una brujería muy mística y ellas se autonombran brujas y hacen pues cosas, conjuros con velas y no sé qué. No solamente no está condenado, sino pues es un producto de consumo muy, muy recurrido. Sí, pues digo, yo las he visto en la tele, hay reuniones internacionales, ese tipo de cosas, pero eso es una brujería completamente distinta a de la que yo me ocupo. Puede ser muy interesante y muchas brujas están en esta corriente, las que se autonombran brujas. Ahora, no solo eso, sí existen en el sentido de que la gente habla de ellas. Yo pertenezco al Laboratorio Nacional de Materiales Orales, que dirigen la doctora Berenice Granados y Santiago Cortés, y está aquí en Morelia. Ellos se dedican justo a la recopilación de materiales orales en general, ¿no? Y han encontrado varios relatos de brujas, o sea, de vecinos que acusan a una mujer del pueblo de ser bruja. Y esa sí es una bruja muy parecida o una hechicera muy parecida a las que yo estoy trabajando en la época novohispana. Y bueno, pues normalmente es una mujer a la que acusan de todos los problemas que haya en una comunidad determinada. Incluso digo, ya no existe la cacería de brujas, es decir, ya no hay una persecución institucionalizada contra mujeres que se dedican a la magia. Sin embargo, aquí a cada rato aparece pues que en una comunidad alejada la gente linchó a una mujer pues porque decían que era bruja y que por lo tanto arruinó las cosechas, un niño se murió, etcétera. Acusan a una mujer, normalmente una mujer que tiene cierta debilidad o porque es una anciana o porque está sola o por lo que sea y la matan sin más juicio. La Inquisición por lo menos les llevaba a cabo un juicio. Aquí pues, y eso ha pasado desde antes de la cacería de brujas y sigue pasando. Sí. Me hiciste acordar de un episodio que tiene Radio Ambulante, no sé si has escuchado los podcasts de Radio Ambulante, tienen un episodio que es fascinante, pero no tiene que ver con brujas, tiene que ver con hombres lobo.
Y es que hay una persona que, hay como una leyenda en un pueblo en México precisamente, en la que hay un hombre lobo y están en medio de la pandemia, la gente está encerrada, hay un, ¿cómo se llama? Un distanciamiento social y a alguien se le ocurre decir que hay un hombre lobo en la calle y la gente se enloquece, prenden la alarma y la gente sale a buscar al hombre lobo. Entonces pienso que estas cosas que parecería que en cierta forma aún no suceden y que uno diría, bueno, no hay que creer en ellos, la gente de todas maneras sigue creyendo en eso. Y por eso también pienso yo que es un tema tan fascinante, porque digamos que estamos en el siglo del conocimiento científico, pero igual seguimos cazando a las personas que se ven diferente porque ya tienen prácticas diferentes. Y eso me parece como bastante paradójico. Exacto, bueno, no, y digo, si de alguna manera pensamos que la cacería de brujas se dio en el Renacimiento, es decir, una época que yo siempre he creído que equivocadamente, pero que la ponemos como, la contrastamos como la época de luz comparada con la época de oscuridad de la Edad Media, desde luego que no es así, pero pues eso, o sea, la época de mayor fanatismo, de mayor cosa, es pues ya en la Edad Moderna, Sí. no antes que no, eso, desde siempre a una mujer acusada de hechicera o de bruja, pues el pueblo la mataba o la justicia o quien fuera, no importaba, pero la institucionalización de perseguir a una mujer por este delito y por lo tanto condenarla a muerte, eso es de la época moderna, no de la Edad Media. Sí, es paradójico también, ¿no? Que estén, que haya cacerías de brujas que creen en ciertas cosas, pero que provienen de las personas que creen en la Virgen y Jesús, que también son narraciones, ¿no? Que también son, no sé cómo decirlo, que también son en cierta forma fábulas, mitos, leyendas, todo esto. Exacto. Entonces parece, sí, es la institucionalización y el poder que hay detrás de unas narraciones u otras. Y Exacto. hablando de narraciones, quería preguntarte ya no tanto sobre el tema de la investigación, sino si hay algo de literatura, por ejemplo, que exista que nos puedas recomendar acerca del tema de las brujas. Este tema supongo que ha pasado a otras esferas, a otros géneros. Por ejemplo, cine, ¿hay cine que podamos ver o hay algo que tú digas, esto no se lo pueden perder? Sí, bueno, hay un caso muy importante, tan importante, el famoso caso de las brujas de Sugarramurdi o las brujas de Logroño. Es muy importante en la historia de la brujería hispánica porque fue una cacería de brujas en el norte de España, condenaron, no me acuerdo si eran 8 o 11 personas y los mataron, etcétera. Pero entonces un inquisidor dijo, a ver, esto está muy raro. Y entonces se puso a investigar y lo que hizo este inquisidor, Alonso de Salazar, es descubrir que las acusaciones no tenían ningún fundamento. Entonces decía, es que nunca hubo brujería hasta que no se empezó a hablar de brujería. Bueno, este caso fue tan importante porque entonces se tuvo que revisar todo lo que se había hecho y desde entonces no se volvió a condenar a una bruja a muerte en el ámbito hispánico, por la Inquisición española y por lo tanto la novohispana. Eso es importantísimo. Y digamos que sobre ese caso se han escrito muchísimas cosas, pero hay una película, el director que salió hace no mucho, hace como unos 3 años, que se llama Aquelarre. Una súper interesante, no la voy a spoilear, no está basada exactamente es una combinación entre lo que pasó con las brujas de Sugarramurdi, pero también digamos que su antecedente. Y su antecedente es una persecución de brujería en el sur de España que hizo no un inquisidor, sino un juez que se llamaba Pierre de Lancre, que además sacó un tratado muy interesante. Está traducido y se puede encontrar en varios lugares, que además tiene un dibujo de un aquelarre. Él estaba obsesionado con la idea del aquelarre y tiene un dibujo donde dice, pues aquí están los niños que cuidan los sapos, que son los que le avisan a la bruja que es hora del aquelarre, y por otro lado está el demonio, y están unos bailando, otros comiendo, etcétera. Entonces, aunque está más basado en ese que digamos que es el antecedente del caso de las brujas de Sugarramurdi, está muy bien hecha. De alguna manera dice lo que pensamos, ¿no? Que mucha gente cuando narra sus encuentros con el demonio y sus prácticas de brujería y hechicería, lo que están haciendo es tratando de hacer eco a lo que el inquisidor quiere oír. Ajá. Ujú. Porque además es que eso es importantísimo. La Inquisición, desde sus primeras instrucciones, decía que la gente que fuera a autodenunciarse
y que de los delitos, el tribunal iba a ser misericordioso, es decir, si uno llega arrepentido y dice, no, yo sí fui bruja, hice no sé qué, el tribunal de la Inquisición dice, bueno, no lo vuelvas a hacer y se acabó. Mientras que si alguien dice, esa vecina es bruja y ella no se presenta y tienen que ir por ella, es decir, empieza la Inquisición, empieza la pesquisa por parte de la Inquisición, entonces sí ya no tenía, digamos que, derecho a esta gracia. Entonces, la gente, cuando había un edicto o cuando de repente decían, híjole, me van a acusar, mejor iban ellos a autodenunciarse. Y para autodenunciarse, entonces contaban unas historias espectaculares para que el inquisidor dijera, bueno, ya, palomita, viniste, ya dijiste todo lo que sea, estás arrepentido, ya no pasa nada. Eso es un generador digamos, un generador de historias. Y eso se muestra en esa película. Entonces, esa película la recomiendo mucho. También la película de la bruja de Eggert, porque es esta bruja, no es la bruja hollywoodense, que también es muy divertida y muy interesante, pero es otro asunto. Pero la bruja habla sobre estas concepciones de la brujería en Inglaterra. Entonces es una película que sí, digo, ya tiene sus años, pero yo no he visto otro tratamiento de ese estilo. Ok, lo voy a Sí, buscar y voy a poner aquí en la referencia porque eso me sí, suena mucho. se llama La Bruja. Fue una película muy importante. Tiene además eso, todos estos elementos de la brujería popular, la brujería que a mí me interesa, están ahí, esos elementos. Una película extraordinaria. ¿Y en México o en Latinoamérica hay algo de eso también, de lo que podamos ver o que lo que podamos leer? No, no conozco como novelas sobre brujería No. en México, no. La otra que conozco también es sobre este mismo caso de Sugarramurdi, es un libro que se llama Ars Divina, de una mujer que se apellida Riesco. Muy padre también, o sea, si uno le gusta acercarse a la realidad a través de una novela, también la recomiendo. Pero ahorita, así que no sea una investigación, sino literatura propiamente dicha sobre brujas, mucho relato popular que está publicado, pero tanto como una novela, en este momento no me viene ninguna. Pues algo que, volviendo a tu trabajo, que me llamó mucho la atención y es que tú tienes varios, o hay unos artículos que yo leí en los que ya estas narraciones que están incluidas en el archivo empiezan a convertirse en narraciones mucho más, digámoslo así, como mucho más prosaicas y eso, pues a mí leerlo me pareció muy entretenido. Yo creo que estuve trabajando en esos últimos días leyendo como gran parte de trabajo y siento que tiene ese componente como de la oralidad y de la narración y del cuento, pero pues uno sabe que está leyendo algo que afortunadamente o desafortunadamente le pasó a las personas, que es muy Ujú. duro. Y hay otra cosa que me llama mucho la atención y que me quedé pensando ahora que tú lo acabas de decir, y es que la gente cuando la llevan, o estas personas, estos casos de los que tú hablas, cuando a estas mujeres las llevan y les dicen, bueno, es que usted hace hechicería, ellos dicen con mucha facilidad que sí, y confiesan, o no sé si sea el término sea confesar, pero ya sí dicen con mucha facilidad que fue lo que hicieron, que era una cosa que yo no me esperaba, como que de pronto alguien dijera, es que usted es bruja, usted hace así, y dice sí, y ya, y cuentan todo, y eso me parece como bastante fascinante. No, es muy interesante porque esto que decía de que el tribunal es misericordioso con la gente que se autodenuncia, aparece en los edictos de fe que salían y se ponían en las iglesias cada cierto tiempo, que decía todo aquel que conozca, pues que haya un judío, que haya alguien que sigue la ley de Mahoma, que sea bruja, no sé qué, que se presente. Entonces la gente iba, pero además ellos sí estaban muy conscientes de esta gracia, digamos. Entonces, pues, la gente sabía que si iban era mejor, pero además, porque si van y les preguntan, oigan, ¿qué dice la vecina que usted es bruja? Y dicen que no, y ponen en marcha el funcionamiento del tribunal. O sea, lo único que van a provocar es que entonces el tribunal se ponga a averiguar y empiece a llamar testigos y empiece a llamar gente para ver si sí o si no. Si tú dices que sí, de entrada, sí, 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 soy bruja. Y entonces te preguntan, a ver, ¿por qué? Ah, no, porque yo sí, en la tarde, el otro día fui y me encontré al demonio y entonces ya fuimos y me puse a volar. Me encanta porque las brujas novohispanas le dicen, ¿y a dónde fue a volar? ¿Para qué quería volar? Para conocer tierras. O sea, como si fuera un tour turístico, nomás para pasear, ¿no? Como que ya no tienen esas concepciones que salían en las brujas del Sugarramurdi, que iban por niños y los mataban
mataban y esas cosas, pues no, volábamos nomás para pasear. Ah, bueno, también matamos niños, porque, pues nada más porque matamos niños, porque nos gusta matar niños. Es decir, con lo que saben de la brujería, que sale pues desde el púlpito de las iglesias, sale de la gente que comenta, con eso estructuran una historia que el inquisidor puede decir, ah, bueno, sí, entonces sí, efectivamente eres hechicera, una hechicera o una bruja arrepentida. Si dicen que no, entonces sí, ahora sí empieza el comisario a buscar a gente que testifiquen dónde la vieron, qué fue lo que hizo, con quién la vieron, cuántas más hay. Es decir, lo único que lograban al decir que no es que se pusiera en marcha la maquinaria que podía tener consecuencias muy graves. Digo, no la pena de muerte, pero sí el encarcelamiento perpetuo y cosas por el estilo. Y las cárceles de la Inquisición, digamos que cómodas no eran. O sea, la gente se moría con frecuencia, pues por la insalubridad, por etcétera. Entonces, no, la forma de no caer en la cárcel de la Inquisición era confesar y decir que sí, pero que no lo volvieron a hacer y ya. Ahora, si eran residentes, pues ahí ya tenían problemas. Por eso es tan interesante la Inquisición, acercarse a estos temas a través de estos documentos. Me siento como que me he enterado de lo que debo seguir leyendo para aprender un poquito más de brujería en México en una época tan interesante como el siglo XVIII y siglo 18. XVII. Pero bueno, antes de terminar, no sé si tienes alguna otra recomendación que no se te pueda pasar. Bueno, o sea, yo recomiendo, aunque no estén muy interesados en el tema, es decir, acercarse a los archivos de la Inquisición. No solamente se encuentran cosas o sea, hay unos chismes de todo tipo, sobre todo si se van a las partes más, eso, el ramo criminal. O sea, hay unas cosas, pero sobre todo porque son testimonios intervenidos, claro, por el comisario y por el notario, pero oímos como casi podemos oír las voces de cómo habla la gente. Entonces, yo recomiendo realmente leer los expedientes inquisitoriales, que son fascinantes. Bueno, pues no sé si en Colombia los pueda encontrar, pero es una muy buena recomendación. Y bueno, por último, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, si tienes alguna red social o por tu correo electrónico, si a alguien le interesa este tema de las brujas y quiere comunicarse contigo, ¿cómo puede Ah, ser? no, yo encantada. Mi correo o sea, sí estoy en Facebook, pero no lo veo con mucha frecuencia. Pero mi correo es clopez@enesmorelia.unam.mx. Y pues yo encantada, si me escriben y puedo platicarles algo, encantada. Y funciona porque yo en serio te escribí como pensando que no iba a suceder nada y ahora estamos conversando y eso me alegra muchísimo. Cecilia, te agradezco un montón por tu generosidad con el conocimiento, con tu trabajo. De veras, creo que hay un tema ahí que uno yo siento que a mí me asustaba un poquito acercarme a esto, pero siento que, pues, que hay toda una rama de investigación, hay toda una rama de lenguaje acerca del tema de la brujería, de la hechicería y de todas estas cosas que están tan relacionadas y de que no existirían si no fuera porque hay una institución como la iglesia que también está haciendo su juego, ¿no? Exacto. Bueno, pues No, pues yo agradezco muchísimo la invitación, realmente disfruté la plática y pues espero que les guste. entonces a toda la gente que nos acaba de ver, a Cecilia, muchísimas gracias. Nos quedaron un montón de recomendaciones muy chéveres para leer, ver en Netflix o en cine. Yo voy a estar poniendo las recomendaciones. Les agradezco mucho. Acuérdense de seguirme en el canal de YouTube y pues nada, Cecilia, muchísimas gracias. Gracias. Y Cecilia, en serio, muchísimas gracias. No te imaginas lo que me alegra que me hayas regalado estos minuticos.